conceptos básicos que deberíamos tener, ¿no? La cromatina es la asociación entre el DNA y las histonas, que son proteínas que van a darle estructura, forma, ¿no? Y el cromosoma es un grado máximo de compactación de la cromatina. Y estos mecanismos son para darle estabilidad a esta información genética que está contenida en el ADN y en el ARN. Y bueno, esto de las bases nitrogenadas ya ustedes los han visto con más detalle. Entonces hay una unidad básica que es el nucleosoma, que es una estructura de la cromatina, que está formada por ADN y 4 familias de histonas. Como vemos, esto se va construyendo para consolidarse y al final terminar en lo que es un cromosoma, ¿no? Entonces estas histonas de este nucleosoma pueden ser estos 4, el H2A, H2B, el H3 y el H4, y como ven acá, estos nucleosomas se van juntando y se van consolidando, ¿no? Y como necesitan un espacio menor para irse consolidando, hay una histona más que va a contribuir a esa compactación. Entonces acá tenemos esta histona que, en conclusión, la sumatoria de un nuevo tipo de histona disminuye aún más el espacio ocupado por el ADN. Porque este ADN podría llegar a medir hasta 2 metros, pero no hay mucho espacio para eso, ¿no? Entonces, lo máximo que tienen que hacer es cada vez compactarse más. Entonces, esta histona H1 va a contribuir a una mayor compactación. Y si vemos cómo se compacta el ADN, esta compactación favorece pues a que haya una mejor distribución en el proceso de división de la célula eucariótica, ¿no? Entonces, si vemos acá el ADN primigenio con tamaños bastante pequeños, cada vez se van compactando hasta que al final llega a conformar el cromosoma. Entonces los cromosomas ya son estructuras que son visibles durante la división celular solamente y tienen el grado máximo de compactación del ADN, como hemos mencionado, y el ADN es duplicado, ¿no? Y eso es la constitución del cromosoma. Esto también ya lo han visto ustedes, la estructura del cromosoma, que tiene estas partes, ¿no? Estos brazos, el P, el Q, el ADN que está internamente, el centrómero, el cinetoforo, que es una estructura que le va a dar más solidez, y acá tenemos estos cromótides hermanos. Y los telómeros que están en la parte distal de los cromosomas. Como acá. Y al final vamos a ver lo que es el cariotipo, ¿no? Y este cariotipo a través de los años se ha ido viendo la evolución y darle el tamaño y la forma de los cromosomas. Y como ustedes saben, hay 23 cromosomas, ¿no? 23 pares de cromosomas. Y tenemos los 22 que son somáticos y 2 sexuales. Pueden ser XX o XY, como ustedes conocen, para constituirse a hombre o mujer. Entonces, en este proceso de compactación y de división del ADN y los cromosomas, pueden darse anomalías. Y las principales anomalías son numéricas, ¿no? O sea, o pueden haber más o menos de lo que normalmente debe haber. Entonces tenemos las euploidías, las aneuploidías, las poliploidías, las monosomías, las trisomías y los mosaicismos. Y vamos a ver cada uno de estos
de estas anomalías. Y para esto es importante saber de que ¿qué es la meiosis? ¿Qué productos son células? Ya, entonces la meiosis, ¿en qué tipo de célula se da? En la célula germinal, ¿no? Entonces acá es importante saber que hay una primera y segunda división meiótica en estas células, que al final van a terminar en ser gametos, ¿no? Entonces acá tenemos un inicio del pareado, acá tenemos el pareado de los cromosomas, ¿no? Y acá tenemos la formación del quiasma y esto se va a ir dividiendo, ¿no? De tal manera que al final las células contienen 23 cromosomas simples, ¿no? Y esto es lo que normalmente debe ocurrir en una primera división meiótica, que es la anafase, esta es la profase, la anafase, y la segunda división meiótica. Entonces los eventos que ocurren durante la primera y segunda división de maduración es la que vemos acá. Acá tenemos el ovocito primario, después la duplicación del ADN, luego va a venir la primera división de maduración, y va a haber un ovocito secundario, luego el ovocito maduro, que tiene 22 cromosomas más el cromosoma X, ¿no? Y entonces esto es en el sexo femenino, ¿no? A partir del ovocito se va a tener un ovocito maduro. Los demás son cuerpos polares. Y en realidad solo uno llega a esta etapa. Entonces el ovocito maduro es uno, y en esta parte tenemos la célula germinal masculina, es el espermatocito primario, ¿no? Entonces acá tenemos un espermatocito primario, después de la duplicación del ADN, luego tenemos una espermátide secundario, y estas espermátides en la que ya se han dividido de manera adecuada, y tenemos 22 cromosomas más el X, y acá 22 cromosomas más el Y. Entonces la unión de estos va a constituir ya la célula final. Entonces las anomalías cromosómicas numéricas pueden darse, para ello tenemos que tener en cuenta que la célula somática humana normal contiene 46 cromosomas, ¿no? El gameto normal debe tener 23 cromosomas. Y las células somáticas normales son diploides, y esto se simboliza con 2N. Y los gametos normales son haploides, y se refiere a estas cifras, ¿no? Acá hay doble, y este es el haploide, que es un N. Y en el cariotipo lo podemos ver eso, ¿no? Entonces la euploidía se refiere a cualquier múltiplo exacto de N, por ejemplo, diploide, ¿no? Y la aneuploidía se refiere a cualquier número cromosómico anómalo que puede faltar o sobrar. Entonces acá podemos ver en la segunda división meiótica, por ejemplo, acá lo normal que debe ocurrir, que cada célula va a tener su cromosoma, ¿no? Y 23 cromosomas simples. Sin embargo, acá ya hay un problema, ¿no? De que se han concentrado los cromosomas de tal manera que acá ya hay 24 y acá solo 22. Y esto es cuando la disyunción ocurre en la primera división meiótica, ¿no? Y acá es cuando ocurre en la segunda división meiótica.
Entonces, cualquiera de las dos formas va a conllevar a una alteración en el número de cromosomas, ¿no? Mientras unas células tienen 24, otras van a tener 22. Este es otro tema que lo van a ver en otra clase, la translocación recíproca, que también va a conllevar a alteraciones cromosómicas. Entonces, estas alteraciones numéricas pueden ser aneuploidías autosómicas, que son trisomías, o sea, hay 3 cromosomas juntos, y acá tenemos el síndrome Down, que ustedes probablemente lo han visto, incluso personas con este problema, el síndrome de Edwards y el síndrome de Patot. Entonces, esas son las aneuploidías que están vinculadas a cromosomas autosómicos, mientras que las aneuploidías ligadas a la cromosoma sexual, tenemos la monosomía del X, que es el síndrome de Turner, y la polisomía, que está representada por el síndrome de Klinefelter. Y las poliploidías son múltiplos exactos del número haploide del cromosoma 23, ¿no? Entonces acá podemos tener 3N, por ejemplo, en donde tenemos 3 cromosomas sexuales, sean X o XX más Y, y se pueden originar por dispermia. ¿Quién conoce qué es dispermia? ¿Qué es dispermia? Claro, lo normal, ¿cuál sería? Uno a uno, ¿cierto? Entonces el sueño de todos, ¿no? De que sea 1 a 1, pero en este caso 2 entran, uno es más vivo que el otro, pero al final entran los 2. Y como consecuencia de eso, va a ocurrir esta triploidía, ¿no? Y ese es el término que se usa. Y las tetraploidías, en las que ya hay 4 cromosomas, como ven acá, pueden ser de la X, o pueden ser 2X y 2Y, y estos se originan por fallo en la división temprana del cigoto. El otro fenómeno que ocurre como consecuencia de estas divisiones es el mosaicismo, ¿no? En el mosaicismo va a haber un individuo con 2 o más líneas celulares en sus tejidos, en diferentes proporciones, ¿no? Y estos síndromes de Klinefelter, el síndrome de Down, pueden cursar, además del problema que tienen con los cromosomas sexuales, con el mosaicismo, donde pueden haber 2 o más líneas celulares, ¿no? Lo normal es que haya una sola. Entonces, ambas líneas difieren genéticamente. Esa es la diferencia, ¿no? Lo otro es que provienen de un mismo cigoto y ocurre fundamentalmente durante la mitosis. Entonces, esto estamos hablando de que la mitosis se da en células somáticas, ¿no? Entonces, aquí tenemos el cigote, la segmentación, la moro y el blastocito. En este proceso es que va a ocurrir esta diferencia genética que va a permitir que hayan 2 líneas celulares diferenciadas, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de mosaicismo en el síndrome de Down, donde podemos tener como ustedes saben, es la trisomía 21, pero a eso se puede agregar la presencia de otras líneas celulares con esta composición, ¿no? En este caso, la trisomía 21 se supone que son 3, ¿no? Y en algunos puede haber células normales y en otras lo que representa el síndrome Down. Igualmente en el síndrome Turner, que lo vamos a ver luego, puede haber esta mezcla de líneas celulares, por un lado representativas del síndrome Down y por otro lado las líneas celulares normales.
cuál es la suma que hay de los cromosomas, ¿no? Que pueden ser diferentes, y lo que está reflejando eso es que hay una mezcla de líneas celulares basadas en esta alteración de la composición de cromosomas. Y acá un poco más claramente, gráficamente, para ver el mosaicismo, ¿no? Donde en la fecundación se supone que debe ser con un solo, a partir del cigoto va a haber un error durante la primera división celular, y entonces van a haber dos líneas celulares en el mismo individuo con diferencias genéticas, ¿no? En diferentes proporciones. Predomina una de estas líneas, pero lo importante es saber de qué hay las dos, ¿no? Y sobre todo en estas alteraciones cromosómicas sexuales donde se va a dar esta combinación. Lo otro es el quimerismo, donde hay la fecundación, como se había mencionado, por dos cigotos distintos, ¿no? Entonces acá tenemos dos cigotos distintos que se van a manifestar. Si bien al final son líneas genéticamente diferentes, líneas celulares, el mecanismo cómo ocurre al inicio es diferente entre el mosaicismo y el quimerismo, ¿no? Y acá esta figura es una quimera, ¿no? ¿Y qué es una quimera? Claro, es lo que uno se imagina, pero en realidad no existe, ¿no? Y esto mucho hemos heredado de la cultura griega, estas figuras, ¿no? Aquí tenemos un león, está mezclado con una cabra, ¿no? Y bueno, la cosa es que a partir de esa imaginación es que han salido estos términos. Lo otro son las aneuploidías autosómicas, y tenemos esas tres trisomías, ¿no? Y como hemos dicho, son autosómicas. Síndrome Down, síndrome de Edwards y síndrome Mató. Estas son las más representativas en realidad. Si ustedes van a un listo de los libros de genética, hay muchas otras variantes que se pueden dar, pero esta es lo mínimo que debiéramos conocer, ¿no? Entonces la trisomía 21, el síndrome de Down, que es tan frecuente como que puede haber uno de 500 recién nacidos vivos, ¿no? O sea, no es tan despreciable, ¿no? De 500, por lo menos uno, ¿no? Y se da por falta de difusión más frecuentemente materna en la meiosis, en la primera etapa de la meiosis. Entonces, ¿qué características tiene clínicamente? Hay cara aplanada, cuello corto, alado, puente nasal amplio, línea simiana en la mano, orejas de implantación baja, ojos oblicuos, boca pequeña, manos y dedos cortos, hipotonía muscular. Claro, unos tienen una mayor manifestación de alguna de estas características, no necesariamente son idénticos, no pueden predominar una u otra de estas características, pero la van a tener la mayoría de ellas. Entonces acá en el cariotipo van a ver que el cromosoma 21 está triplicado, ¿no? Y el problema de estos niños que nacen con este problema, van a tener cardiopatías, ¿no? A nivel ventricular, a nivel auricular, atresia esofágica y duodenal, y eso tempranamente uno se va a dar cuenta cuando el niño no puede deglutir la leche o los alimentos, problemas de audición, dislocación de la cadera, hipotiroidismo y la propensión a leucemias. Y otro problema también es que hay ciertas deficiencias en la respuesta inmune. Y por ejemplo, en pandemias como la que hemos vivido, o cuando estas personas se exponen a agentes infecciosos, son más susceptibles
de contraer una enfermedad o hacer cuadros más severos, ¿no? Porque hay unas alteraciones también en la respuesta inmune. Entonces, según la edad de la madre, la frecuencia puede variar, ¿no? Entonces, acá tenemos, según por ejemplo, a los 20 años es más raro, pero a medida que pasan los años, por ejemplo, a los 20 años está 1 de 1700, pero a los 43 años ya es 1 en 50, ¿no? Entonces es importante considerar eso, y de que cuanto más edad tiene la mujer y sale gestando, el riesgo de hacer síndrome de Down es mucho mayor. Entonces acá la trisomía 21 puede ocurrir de tres maneras, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, la trisomía 21 libre, que constituye el 95%, donde vamos a tener los 47 cromosomas y sumados a esto. Puede ser en el 95%. La translocación robertsoniana, en la que se puede ver acá, es el 3%, y el mosaicismo, que es la combinación de estas líneas celulares en esta composición, en el 2%. Últimamente la tecnología ha avanzado bastante. Antes era bastante difícil interpretar las imágenes, pero ahora cuando una mujer está gestando se podría ver ya algunas alteraciones que se van a producir en este síndrome, ¿no? Entonces la ecografía nos puede hacer ver si hay huesos nasales fetales, hay translucencia nucal, ductus venoso en el corazón. Acá se puede ver el ángulo frontomaxilar, el fémur corto, húmero corto. Entonces, tempranamente uno puede ya determinar las alteraciones que se vienen dando en el feto. La otra trisomía es la trisomía 18, que también es autosómica y puede ocurrir 1 en 5000. Es mucho menos frecuente que el síndrome de Down, ¿no? Entonces, acá va a ver lo característico es que pueden tener un cráneo en forma de fresa, un cabalgamiento de los dedos, abducción de caderas, cardiopatías y riñón poliquístico. Estas son las manifestaciones más frecuentes. También pueden tener orejas deformadas. El retardo mental, que también se da en el síndrome de Down, microcefalia, que ahora que tenemos el problema del Zika debemos plantear el diagnóstico diferencial, ¿no? En el Zika también puede ocurrir microcefalia, micrognatia, ¿no? La mandíbula está cortada, onfalocele, criptorquidia, ¿no? O sea, el testículo no desciende, uñas hipoplásicas, pectus carinatum y pies en mecedora, ¿no? Son algunas de las manifestaciones clínicas de la trisomía 18, más conocido como síndrome de Edwards. Bueno, acá tenemos algunas manifestaciones gráficamente de este síndrome que hemos mencionado. La otra trisomía es la trisomía 13, que es el síndrome de Patau, y esto es mucho más raro. Hay 1 en 12.500 recién nacidos vivos. Acá va a haber el labio y paladar hendido, ojos pequeños, hipotelorismo, como ven acá, hipotonía generalizada, polidactilia, orejas deformadas, aplasia del cutis, línea simiana en las manos, microcefalia, microagnatia y también criptorquidia, ¿no? Entonces, esta patología es
mucho menos frecuente, pero también hay mayor compromiso a nivel cardíaco, como las cardiopatías y la persistencia de ductos arteriosos. Entonces lo que vemos acá es la trisomía en el cromosoma 13, ¿no? Entonces, en el cariotipo podemos hacer ese diagnóstico que resulta pues de la observación clínica y los exámenes de laboratorio que se pueden hacer. O sea, acá estamos viendo las manifestaciones que es esta mano simiana, que es parecida al síndrome de Down, onfalocele, y las alteraciones a nivel de la nariz. Y la otra alteración es la poliploidía, que es la triploidía, es que hay 23 por 3, 69, ¿no? La incidencia de esta patología es muy infrecuente y la mayoría va a terminar en aborto, ¿no? Entonces, hay muchos abortos que no sabemos la causa, la mayoría le echa la culpa al toxoplasma, pero resulta que son alteraciones cromosómicas que van a terminar en aborto porque son fetos que son inviables, ¿no? Entre las características clínicas de esta triploidía es las malformaciones cerebrales, defectos oculares, enfermedad cardíaca, anomalías genitales, sindactilia, sobre todo en el dedo 3 y 4. Y en este caso, la mayoría de los que contribuyen a esto son los cromosomas extra que procede del padre, ¿no? Las aneuploidías en cromosomas sexuales, igualmente los más frecuentes, la monosomía del cromosoma X, el síndrome de Turner, y las polisomías como el síndrome de Klinefelter. En el síndrome de Turner puede haber uno en 2000 nacidos vivos, un caso en 2000. Como ustedes ven, el más frecuente, y es una pregunta que le van a hacer, ¿en cuál de estas anomalías más frecuente en el país y en el mundo? El síndrome de Down, hasta donde estamos viendo, ¿no? Entonces, en el síndrome de Turner, característicamente hay talla baja. Bueno, ser chato no necesariamente significa que uno sea, que tenga este síndrome, ¿no? El útero hipoplásico, en el caso de la mujer, cuello alado, edema de pies y manos, tórax amplio en forma de escudo, ausencia de vello púbico y axilar, mamas separadas y pequeñas, infertilidad, amenorrea y sequedad vaginal, ¿no? Que si llega a tener relaciones sexuales va a tener dispareunia. Entre las complicaciones de este síndrome tenemos los problemas del aprendizaje, defectos cardíacos, anomalías renales, hipertensión, diabetes y artritis, que obviamente hay que hacer el diagnóstico diferencial con estas enfermedades crónicas, pero teniendo ya la monosomía determinada y hay estas manifestaciones, no hay duda de que estamos frente a un síndrome de Turner. Acá ver igual el cuello alado, las manos y los pies, como ven, edematosas, una insertación no habitual de las orejas, y el cariotipo es 45X, ¿no? O sea, el tema es que hay solo un cromosoma X. Lo que se estila es el tratamiento con estrógenos y un tratamiento hormonal en general, pero que no va a revertir la situación, ¿no? Como en todas las enfermedades que tienen estas características a nivel genético, las terapias son, no determinan un cambio sustancial. Entonces, en este caso, el síndrome de Turner, tenemos un 50% tienen genotipo
45X, como hemos dicho. No hay disyunción, lo más común es la pérdida del cromosoma X del padre. Acá vemos que un buen porcentaje de los casos son mosaicos, ¿no? Y lo más común es el 45X y esta combinación de 45X con 46XX, ¿no? Entonces acá tenemos líneas celulares que son normales y acá tenemos síndrome de Turner, ¿no? Y de esto el 30-40% tienen esta composición y el resto lo que complementa ese porcentaje, ¿no? Con menor frecuencia hay esta asociación también con riesgo de una neoplasia que es el gonadoblastoma. Por otro lado, un 10 o 20% de los casos tienen una anomalía estructural en el cromosoma X y que se representa así. El otro síndrome es el síndrome de Klinefelter y acá tenemos un rango entre 1 a 500 a 1 a 1000 recién nacidos vivos pueden adolecer de este problema. Tenemos como características clínicas una talla baja, o una talla alta, mejor dicho, extremidades alargadas, ginecomastia, distribución feminoide del pello pubiano, testículos y pene pequeños, infertilidad, azoospermia. Y este es un tema interesante, ¿no? Que hay en Europa. Están evaluando para superar este problema de infertilidad, tratando de recuperar los pocos espermatozoides que pueden tener esta persona, congelándolos y viendo la forma de hacer una fecundación artificial. Los otros son personas que tienen una conducta pasiva, calladas, con pobre desarrollo del lenguaje y también de actividades motoras, ¿no? Tienen dificultades tanto para el aprendizaje como para la conducta. Entonces acá tenemos personas aparentemente son altas en realidad en su talla y este síndrome tiene este cariotipo, ¿no? El 47, o sea, tienen un cromosoma más que lo normal. En este caso, el síndrome de Klinefelter, el cromosoma X extra es de origen materno en la mayoría de los casos y en el 15% puede haber mosaicismo. Clínicamente, el síndrome de Klinefelter en las mujeres pueden ser más altas que el promedio, ¿no? La infertilidad es común, pero en algunos casos puede haber descendencia, ¿no? Tienen dificultades para el aprendizaje y la causa de este problema es la no disyunción materna, ¿no? Sobre todo cuando la edad materna es avanzada. Otro tema que figura en el programa es la cromatina sexual, que es comúnmente llamado también corpúsculo de Barr, que es una masa condensada heterocromática, o sea, significa que hay una mayor concentración de la cromatina y se encuentra en el núcleo de las células, ¿no? Y esto se puede hacer un raspado del epitelio bucal, o también se puede ver en un frotis de sangre en los leucocitos, ¿no? Como ustedes podrán ver acá. Entonces este corpúsculo se ajusta a la regla n+1. O sea, esto significa que en realidad este corpúsculo de Barr es un cromosoma X inactivo, ¿no? Entonces, se supone si la mujer tiene el 2X, acá lo que vamos a ver es
este corpúsculo en las células, ¿no? Y no en todas las células se puede ver esto, porque algunas están en replicación y otras no. Entonces, estos corpúsculos se pueden ver, como digo, en las mujeres, ¿no? Pero la alteración de esto, por ejemplo, si hubiera dos corpúsculos de Barr, ¿qué pensarías? Porque la regla es que debe haber de 2x uno solo, ¿no? Pero si encuentras dos corpúsculos, ¿qué significaría? ¿Ah? Claro, él dice que puede ser un Klinefelter. ¿Tú qué dices? O sea, lo normal es que haya un solo corpúsculo en la célula. Pero si ves dos, ¿qué estarías pensando? En el Klinefelter, ¿cuál es la característica? Uno de más, ¿no? Entonces eso puede ser reflejado acá también. Entonces una forma de también ayudar rápidamente al diagnóstico del síndrome de Klinefelter es ese, ¿no? Por ejemplo, se hace un frotis y se encuentran dos corpúsculos de Barr, y estos corpúsculos son aglutinaciones, condensaciones de la cromatina que están pegados a la membrana nuclear. Entonces acá tenemos estas anomalías numéricas y su relación con la cromatina sexual, ¿no? En el varón no debiera haber, ¿cierto? Porque solo tiene un X, como es X menos 1, el varón no tiene. En el síndrome de Turner tampoco habría porque solo tiene un X, ¿no? En el varón doble I tampoco habría. En la mujer normal, o compuesta hembra, habría 1, ¿no? Porque tiene 2X. En el síndrome de Klinefelter, que tiene también 2X, aparece de 1. Y en el síndrome triple X pueden haber 2, ¿no? Que son los remanentes de estos 2 que están inactivos. Y así pueden haber hasta cuádruples, quíntuples, son muy raros, pero pueden ocurrir. Entonces, esta lectura que podemos hacer de manera simple en una célula epitelial nos puede dar una idea de estas alteraciones cromosómicas. Igual acá vemos, ¿no? Por ejemplo, una mujer que es normal, tiene 2X, uno está activo y el otro es inactivo, entonces el corpúsculo de Barr. En el varón no hay, ¿no? Como ustedes ven acá. En el varón, en el Klinefelter, vamos a ver, y en el de mujer, 2 también, ¿no? También hay reordenamientos desequilibrados, pérdida o ganancia de material genético, puede producirse trisomías parciales o monosomías, el fenotipo suele ser anormal, puede ocurrir pérdidas sutiles a nivel de telómeros y esto está representado pues, por delecciones, duplicaciones, cromosomas en anillos, isocromosomas o discéntricos. Estos reordenamientos desequilibrados lo van a ver en una clase especial. En esta clase lo que está viendo son las alteraciones numéricas de los cromosomas somáticos y también de los cromosomas sexuales, ¿no? Igualmente estas delecciones y duplicaciones lo van a ver con más detalle en la siguiente clase. Al igual que es una consecuencia de este problema, el síndrome de Cri-du-Chat, que también lo van a ver, estas delecciones lo van a ver con más detalle en la siguiente clase, ¿no? El profesor me dijo que el coordinador del curso que esto pasaría a una siguiente clase.
Entonces, bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes y que ser médico no sea una quimera, ¿no? Sino un ideal que todos buscamos para proteger a nuestra población. Muchas gracias. Ahora, en la tercera ley es la ley de la transmisión independiente de los caracteres. En esta tercera ley, mente ya no cruza dos caracteres, no cruza dos caracteres. En este caso, va a usar semillas amarillas lisas o semillas verdes rugosas. Acá, ¿sí? Semillas amarillas lisas con semillas verdes rugosas. Pero vuelvo a mencionar que él usa caracteres puros, ¿sí? O sea, ¿qué es con puro? Pues ambos dominan, ¿no? Sería un amarillo homocigoto dominante, un amarillo homocigoto dominante con, claro, ¿qué es el color amarillo? Amarillo domina sobre el verde. Y la rugosidad, o el aspecto liso, perdón, el liso domina sobre el rugoso, ¿sí? Entonces, para esta tercera ley, Mendel lo que hace es cruza estos dos. Silencio, por favor. ¿Sí? Vamos a cerrar la puerta. La tercera ley, nos quedamos por acá. Entonces le decía, para esta tercera ley, Mendel lo que hace es cruza primeramente dos semillas con caracteres puros, ¿sí? Amarillo con liso, ¿sí? Amarillo A mayúscula con B liso. Amarillo homocigoto dominante, liso homocigoto dominante con un verde recesivo con un rugoso, ¿sí? B minúscula. Entonces, como les decía, ¿no? Al momento de que los gametos van a fecundar, no puedes juntar dos gametos diploides. Tienes que transformarlos a haploides. ¿Por qué medio? Por la meiosis, ¿cierto? Entonces, de acá tenemos gameto A haploide con el gameto B haploide, ¿sí? Es un gameto con dos genes. El gen A, nuevamente, color amarillo, y B de liso. Y por acá que tenemos el diploide, AA, y el haploide. El gameto con A minúscula, que es semilla verde, con B minúscula, rugoso. Entonces, estos dos gametos, nuevamente, haploides, se van a cruzar. ¿Y qué vamos a obtener? Un 100% de color amarillo con liso, con superficie lisa, ¿sí? El 100% van a ser amarillas lisas, o sea que predomina la primera semilla. Entonces, Mendel vuelve a cruzar, vuelve a hacer un cruce con estas dos semillas. Estos híbridos los vuelve a fusionar, los vuelve a cruzar. Entonces, vamos por acá. Y acá es donde nuevamente tenemos que generar gametos. Para el gen A tenemos A con B, sería un gameto, ¿sí? Un gameto. El A con el B minúscula, otro gameto. El A minúscula con el B mayúscula, otro gameto. Y el A minúscula con el B minúscula, otro gameto. En total tenemos 4 gametos para esta semilla híbrida y otros 4 gametos para esta semilla también híbrida. Entonces, de acuerdo a estas 4 combinaciones, se arma una tabla de Punnett y ponemos, ¿no? En esta columna ponemos estos primeros gametos y en esta fila ponemos los otros gametos. Entonces, cruzamos, ¿no? Hacemos el cruce, ¿sí? 16 en total, 16 fenotipos y genotipos, que los vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Y qué tenemos? Tenemos en total 9 semillas amarillas lisas, 3 semillas amarillas rugosas y 3 semillas verdes lisas
y una semilla verde rugosa. Quiere decir que acá los caracteres, o sea, esta tercera ley es una fusión de la primera ley con la segunda ley. Quiere decir que inicialmente partimos de 2 semillas con 2 caracteres inicialmente y se han producido 16 fenotipos diferentes. ¿Sí? Muy bien. Ahora, después de revisar lo que es la herencia mendeliana, que es algo clásico que ya hemos visto de repente en la etapa preuniversitaria o en la etapa escolar, vamos a ver ahora la herencia no mendeliana. ¿Sí? Algo que rescatar de lo que hizo Mendel fue que él hizo muchas investigaciones para su tiempo, pero que lamentablemente no fue para su momento. O sea, todo lo que él publicaba respecto a este primer trabajo es como que la comunidad científica no lo utilizaba, ¿no? Porque como que no estaban muy sincronizados con Mendel, ¿no? En lo que era la genética. Pasó el tiempo, como les decía, a partir del año 1900, que recién empezaron a hablarse de la teoría cromosómica, ¿sí? Quiero decir con esto que para Mendel sí definió lo que era gen. Él sabía que había genes, pero él nunca llegó a definir lo que era cromosoma, ¿sí? Bien, entonces la herencia no mendeliana viene a ser el estudio de la descendencia donde no se cumplen las proporciones mendelianas. Es decir, que van a aparecer fenotipos distintos a los descritos por Mendel. Entonces, aquí no cumple las leyes de Mendel. Ahora, como les mencionaba, ¿no? Para Mendel nunca llegó a conocer o definir lo que era un cromosoma, lo que ya sabemos ahora, ¿cierto? Entonces, la teoría cromosómica de la herencia tiene algunos postulados que ya hoy se conocen, ¿no? Más ampliamente. El primero es que los genes, o los factores como llamaba Mendel, que determinan la herencia se localizan en los cromosomas, ¿sí? Acá tenemos un cromosoma paterno y otro materno. Cada gen ocupa un lugar específico o locus en plural dentro de un cromosoma concreto. También los genes se encuentran dispuestos linealmente a lo largo de cada cromosoma. Entonces acá vemos los cromosomas, ¿sí? El par de alelos, en este caso es en mayúscula, quiere decir que son dominantes. Si son iguales, son homocigotos. Acá tenemos 2 genes recesivos por lo que es minúscula, ¿sí? Homocigotos también. Y otro por acá que son recesivos. Perdón, heterocigotos, alelo recesivo con alelo dominante. Sería heterocigoto. Entonces, los genes alelos se encuentran en el mismo locus de la pareja, quiere decir que son homólogos, están en la misma altura. Por lo que en los organismos diploides cada carácter está regido por un par de genes alélicos. Bien, la parte de ligamiento tiene que ver mucho con la meiosis, ¿sí? Acá tenemos 2 cadenas homólogas, una paterna y otra materna, la parte en la que se duplican los cromosomas y la parte en la que hay una recombinación, el crossing over, y debido al crossing over es que hay una recombinación. Quiere decir que un fragmento del cromosoma amarillo se traslocó con un cromosoma anaranjado, produciendo así una variabilidad genética. Entonces, el principio del ligamiento quiere decir que los genes que están en un mismo cromosoma se van a cruzar de manera conjunta. No son individuales, sino conjuntas. Entonces, la herencia no mendeliana explica la codominancia, ¿no? Porque en realidad, según Mendel, había un dominante y un recesivo. Pero en esta codominancia, ambos genes, pasen adelante, entonces, les mencionaba, en la codominancia no hay dominante y recesivo, sino hay 2 dominantes, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo es entre dos animales, ¿no? Un rojizo de piel rojiza y uno blanco. Como los 2 dominan, ninguno va a perder su color, ¿no? Es una vaca de color marrón con blanco. Quiere decir que los 2 genes dominaron.
También tenemos la herencia intermedia, que es muy similar a lo que plantea la codominancia, ¿no? Que ninguno de los dos genes aparece, ¿no? Tenemos una flor de gen color rojo, con una flor con un gen de color blanco, ambos se cruzan y no hay ni rojo ni blanco, sino está rosado, ¿no? Ahora, cuando hay un nuevo cruzamiento con una flor blanca, este gen enmascarado, que lo dijo Mendel en algún momento en la segunda ley, este gen enmascarado vuelve a aparecer, ¿no? Entonces tenemos la codominancia, que es cuando aparecen los dos genes, los dos dominan, y en la herencia intermedia, cuando hay un tercer fenotipo. Ahora pasamos a los alelos múltiples. Normalmente, en cada gen tiene un lado paterno y materno. Quiere decir que tendría dos alelos, ¿sí? Pero en alelos múltiples significa cuando ya tienes a partir de tres tipos de genes, digámoslo así, tres genes en adelante, ya se considera alelos múltiples. Se da este tipo de herencia cuando existen más de dos formas alélicas para una característica en la población. Los grupos sanguíneos, sistema ABO, presenta 3 alelos en la población humana y la combinación de ellos origina 4 grupos, ¿no? Tenemos acá el grupo O, el grupo A, el grupo B y el grupo AB, ¿sí? Los alelos A y B son codominantes entre sí y el alelo O es recesivo. Entonces, con esta parte de alelos múltiples, vamos a revisar la parte del sistema de grupo sanguíneo, ¿sí? Si tenemos un alelo madre A con un alelo del padre A, vamos a tener un genotipo dominante A, ¿sí? AA. El fenotipo del hijo va a ser A, ¿sí? Igual acá. A con B forma fenotipo AB. A con O domina el A. Tenemos grupo A. Igual acá, B con A, AB, el grupo B domina, grupo B y grupo O. Bien, de igual forma tenemos ahora la herencia de factor RH. En este sistema de factor RH se hereda dos formas fenotípicas. El RH positivo va a ser la forma dominante y el RH negativo va a ser la forma recesiva. Entonces, bajo esto tenemos que los RH positivos van a tener dos genes dominantes o también, de manera heterocigota, un gen dominante con un gen recesivo. Asimismo, tenemos el RH negativo, que va a ser con dos genes recesivos, homocigotos recesivos. Bien, ahora pasamos a la herencia ligada al sexo, ¿sí? En cuanto a los cromosomas sexuales. Entonces, como bien sabemos, tenemos, como les hacía recordar, 22 cromosomas autosómicos y un par sexual, ¿sí? 22 pares de cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexual. Tenemos por acá que cuando el cromosoma sexual es XX, vamos a tener un individuo de sexo mujer. Y si es XY, va a ser un individuo de sexo varón, ¿sí? Quiere decir que el sexo, en el caso de las mujeres, son homogaméticas y en el caso del hombre es heterogamética. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre el cromosoma X y el cromosoma Y? Uno es el tamaño, ¿sí? Uno es el tamaño. El cromosoma X es más grande y largo que el cromosoma Y. Y esta diferencia que hay en esos dos cromosomas hace que en esta porción homóloga haya un grupo de enfermedades que puedan afectarnos. La herencia ligada al cromosoma X, en cuanto a este tema, se han identificado algunos genes que se encuentran localizados solamente en el cromosoma sexual X. Por lo tanto, se trata de una herencia ligada al sexo. Estos pueden ser de carácter dominante o recesivo. Por ejemplo, los genes que codifican para el daltonismo y hemofilia son genes recesivos ligados al sexo. Entonces, acá tenemos dos grupos. La herencia ligada al cromosoma X de manera recesiva
la herencia ligada al cromosoma X de manera dominante y pasamos a ver cada caso. En el caso de ser herencia ligada al cromosoma X de manera recesiva, vemos que los cromosomas X, ambos con A minúscula, va a afectar, en este caso, a la persona, ¿no? A la mujer. O sea, cuando hay un genotipo A minúscula con A minúscula, el fenotipo va a ser una mujer enferma. En el caso de ser un cromosoma X con una A mayúscula y el otro cromosoma con una A minúscula, tendríamos una mujer normal o portadora. Y en el caso de ser los dos A mayúsculas, sería una mujer normal. Por el lado del varón tenemos que si tienes un cromosoma X con la A mayúscula, tenemos un varón normal. Y por el caso de, si tuvieras un cromosoma X con una A minúscula, sería un hombre enfermo, ¿sí? Con la enfermedad. Entonces acá vemos que la letra minúscula presente en los dos cromosomas X nos va a producir el fenotipo de afectado, ¿no? Una mujer afectada por la enfermedad. En el caso del varón, solamente el cromosoma X. Ahora, por el lado de la herencia ligada al cromosoma X dominante, quiere decir que vamos a darle énfasis a la letra mayúscula, ¿sí? Entonces por acá vamos a cruzar nuevamente XX, si los dos tienen A mayúscula, como es dominante, tiene un fenotipo de afectado. Si tienes solamente si tienes un cromosoma X con una A mayúscula, que es el gen dominante, y un recesivo, predomina el dominante. Entonces también tenemos un fenotipo afectado. Si tenemos el gen recesivo en ambos cromosomas X, sería un fenotipo normal, ¿sí? Ahora por acá, en el caso del varón, como estamos en herencia ligada al cromosoma X dominante, en el caso del cromosoma X, si está con el gen dominante, vamos a tener la persona o un varón enfermo, ¿sí? Y si fuera con letra minúscula, normal. Esto lo vamos a ver después, ¿sí? Vamos a ver casitos. Ahora, el daltonismo, que es una enfermedad ligada al cromosoma X. El daltonismo produce una ceguera, incapacita a la persona en diferenciar el rojo con el verde. Entonces acá vemos un ejemplo, ¿no? Normalmente deberíamos ver los tres colores, rojo, amarillo, verde, pero en una persona daltónica todo ve igual, ¿no? De color amarillento. Hay una prueba que es prueba de colores, donde las personas con visión normal ven el número 57, ¿sí? Acá hay un número 57. Y si ven otro número como el 35, significa que es una persona con daltonismo. Ahora, en cuanto al daltonismo, tenemos acá 4 casos. ¿Sí? Presten atención en esta parte. Hay 4 casos. Tenemos acá, ambos progenitores son daltónicos. Como es un gen recesivo, vamos a tener acá un varón XY con el gen recesivo en el cromosoma X. En el caso de la madre, tenemos, como es un gen recesivo, está en los 2 cromosomas. Ahora, cruzamos, hacemos el cruce. Tenemos por acá una mujer con daltonismo, mujer con daltonismo y varón con daltonismo. Entonces acá tenemos un primer caso, ¿no? Que de repente viene en el examen. ¿Qué pasa si tenemos 2 progenitores daltónicos? El 100% va a ser daltónico. Segundo caso. Si la madre es daltónica y el padre es normal, entonces vamos a ver su genotipo. Madre XX, daltónica, recesivo, recesivo. Padre normal, XY. Cruzamos. ¿Qué tenemos? Varón daltónico, ¿sí? 50% daltónico. Por acá, caso 3, si la madre es portadora y el padre daltónico. Madre portadora, XX solamente en un lado, XY en el cromosoma X, hay cruce, tenemos el 25%
daltónica en el caso de la mujer, o de las dos mujeres, una es daltónica, y de los dos varones, uno es daltónico. Caso 4. Si la madre es portadora y el padre normal. Madre portadora, padre normal. Cruzamos, de los dos varones, uno es daltónico. Y de las dos mujeres, el 100% es normal o portadora. Ahora pasamos a la hemofilia, que también es una enfermedad ligada al cromosoma X, ¿no? Entonces, la hemofilia es un trastorno en la coagulación de la sangre que produce hemorragias en quien la presenta. Afecta fundamentalmente a los varones, ya que las posibles mujeres hemofílicas no llegan a nacer en la etapa de la embriogénesis, ¿sí? Hay un rechazo y este cigoto fecundado con XX no llega a nacer, ¿sí? Esa es también una posible pregunta de examen. Los genotipos y fenotipos posibles son los siguientes. En el caso de la mujer tenemos, como es recesivo, recuerden, las mayúsculas no producen la enfermedad, sería fenotipo normal. Si tenemos una H mayúscula y una minúscula, normal, portadora. Si es minúscula, hemofílica, pero como bien dice la teoría, no llegan a nacer. En el caso del hombre, H mayúscula, normal, H minúscula, hemofílico. También tenemos la herencia holándrica, que es una herencia ligada al cromosoma Y. Y por acá tenemos la herencia autosómica dominante. Este tipo de herencia corresponde a características dadas en cromosomas autosómicos. Acá nos separamos de las ligadas a los cromosomas sexuales. Estas se van a presentar en proporciones semejantes, o sea, afecta tanto a varones y a mujeres. En este tipo de herencia, el carácter en estudio no se salta generaciones o se presenta en alta frecuencia de generación en generación. Entonces, por acá tenemos un gráfico, una imagen. El cuadrado va a representar al varón y el círculo va a representar a la mujer. Entonces, vemos que los que están pintados en color negro son los que presentan la enfermedad o son los afectados. Entonces vemos que en la primera generación hay personas afectadas, ¿sí? Los que están en color negro. En la tercera también y en la cuarta también. Entonces, parte de esta definición de herencia autosómica dominante es que el rasgo de la enfermedad va a aparecer siempre en los diferentes cruzamientos. Entonces, por acá tenemos un ejemplo, un caso frecuente. Matrimonio entre un individuo afectado y con otro individuo normal. ¿Sí? Entonces acá tenemos, el normal es el doble A, en este caso como es haploide, solo se considera un genotipo, el alelo A, perdón, disculpen. Y por acá tenemos el heterocigoto. ¿Sí? Hacemos el cruce y tenemos uno afectado y uno normal, ¿sí? Entonces, en las preguntas que les pueda venir, diferencien la herencia autosómica dominante, va a aparecer más en los heterocigotos. Los que son homocigotos son personas normales. Ejemplos de enfermedades donde haya herencia autosómica dominante, tenemos estas: acondroplasia, aniridia, síndrome de Marfan, distrofia miotónica de Steiner, polidactilia y poliposis adenomatosa del colon. Así como hay una herencia autosómica dominante, también vamos a tener una herencia autosómica recesiva. Esto va a corresponder a características dadas en cromosomas autosómicos también. Van a presentar proporciones semejantes en hombres y mujeres. Y este tipo de herencia vamos a ver que sí puede saltar generaciones. ¿Cuál es la diferencia entre la herencia autosómica dominante de la recesiva? Es que la herencia autosómica recesiva puede haber un salto generacional, ¿sí? Entonces, en esta otra imagen tenemos el cuadrado representa al varón, el círculo representa a la mujer. Ambos, en este caso, son personas normales, digamos. Si pueden ver lo que está en medio pintar, significa que son portadores. Entonces, de dos personas sanas,
vemos que hay una mujer sana, mujer portadora, hombre sano, hombre portador, mujer sana y hombre portador. Ahora, ¿qué pasa si cruzamos? Hay un matrimonio entre una mujer portadora con un hombre sano. Nuevamente vemos que aparecen portadores. Pero acá al final aparece uno con la enfermedad. ¿Sí? Bien, entonces acá hay un ejemplo de herencia autosómica recesiva. El caso más frecuente será de un heterocigoto con un heterocigoto. Cruzamos los dos heterocigotos, recuerden, pasamos a células haploides, gameto A mayúscula, gameto A minúscula, con gameto A mayúscula, con gameto A minúscula. Hacemos el cruzamiento y vemos que la herencia recesiva autosómica está por acá, ¿no? En los dos genes con letra minúscula. Esto lo han visto en la primera práctica de inmunogenética, ¿no? La semana pasada, la anemia falciforme, ¿no? Hay dos padres que nunca padecieron la anemia falciforme y, oh casualidad, el niño que tuvieron apareció en la anemia, ¿no? Entonces quiere decir que esos dos padres habían sido portadores, ¿no?, del gen. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos de enfermedades de la enfermedad autosómica recesiva. 6 tipos de glucogenosis, las intolerancias a los azúcares, la lactosa, fructosa, sacarosa y lactosa, enfermedades metabólicas de los carbohidratos, la mayor parte de las enfermedades metabólicas en aminoácidos, como la fenilcetonuria, la tirosinosis, cistinosis, leucinosis y variantes del albinismo, ¿no? La enfermedad de Wilson, la anemia falciforme que les mencionaba, talasemia y deficiencias en los factores mencionados. Ahora pasamos, bueno, esta parte lo hemos visto hace un momento, en la imagen anterior, ¿no? Entonces acá les mostraba en la diapositiva anterior, ¿no? Cuando hablamos de herencia ligada al cromosoma X dominante, tenemos estos genotipos. Entonces, dentro de esta descripción mencionan que en este tipo de herencia el carácter en estudio más frecuente es en mujeres. Se observan en las genealogías en alta proporción. Los hombres afectados transmiten la característica a todas sus hijas y ninguno a sus hijos. Entonces, si acá vemos en las imágenes de acá, las figuras, y vamos a comprobar esta parte que menciona que los hombres afectados transmiten la característica solamente a las hijas y ninguno a los hijos, ¿no? Entonces vamos a ver acá, el hombre afectado sería el cuadrado pintado, ¿sí? Por acá está. Entonces vemos que cuando un varón con esta herencia ligada al cromosoma X dominante se casa bueno, se cruza con una persona, una mujer sana, vemos que las hijas solamente adquieren esa enfermedad y ninguno de los varones adquiere la enfermedad, ¿no? Entonces, este enunciado sí es conforme, sí es real, ¿no? Digámoslo así. Ahora, otra forma de comprobarlo sería por acá, ¿no? Tenemos el varón con la enfermedad, que está por acá, XA mayúscula con I, con una mujer normal, ¿no? Si hacemos el cruzamiento de los cromosomas, vamos a ver que hay un XA mayúscula con un XA minúscula, que es un fenotipo enfermo. El mismo XA con este XA de aquí también es un fenotipo enfermo. El I de acá se cruza con el XA de acá, tenemos un varón normal. Y otra vez, este I de acá se cruza con el XA de acá, normal, ¿no? Entonces, vemos que en el caso de las herencias ligadas al cromosoma X dominantes, de un varón afectado, solamente van a heredar esta patología solamente las hijas. En el caso de la herencia ligada al cromosoma X, nuevamente el gráfico, tenemos que el carácter en estudio es más frecuente en varones. Entonces vemos por acá nuevamente las imágenes.
el cuadrado representa al varón. Dentro de los cruzamientos que vemos acá, vemos mujer portadora, que sería normal o portadora, mujer normal portadora, y vemos varones afectados, ¿no? Entonces sí se cumple este enunciado, ¿no? Que el carácter en estudio es más frecuente en varones. Ahora pasamos a la herencia mitocondrial. La herencia mitocondrial. Entonces, como bien sabemos, las mitocondrias están presentes en las células. Quiero decir con esto que las mitocondrias van a estar presentes en los gametos, tanto masculino y femenino. ¿Sí? Esta parte, por favor, atiéndame. Entonces, como le decía, el gameto masculino, en este caso el espermatozoide, tiene mitocondrias, ¿sí? Por ser célula eucariota. El óvulo también, al ser célula eucariota, también va a presentar mitocondrias. Ahora, cuando hay la unión de espermatozoide con óvulo, al haber la formación del cigoto, solamente lo que va a entrar al óvulo es el ADN del espermatozoide. Los mitocondrias del espermatozoide no van a entrar. Entonces, quiere decir que en el óvulo o en la fecundación solamente vamos a heredar el ADN mitocondrial de la mamá. Entonces, este tipo de enfermedad o herencia mitocondrial solamente la va a transmitir la madre a los hijos. De cromosoma X a cromosoma X. El cromosoma Y no, porque como les repito, el óvulo es el que carga, el que aporta su mitocondria. Entonces, vamos a ver esta parte. Corresponde a características dadas en el material extracromosómico, ¿no? Normalmente la célula tiene su genoma completo, es genoma celular o intracelular, más el genoma mitocondrial. Por eso acá lo consideran como extracromosómico. Estas se transmiten desde las mujeres hacia todos sus hijos e hijas. Cuando una madre está afectada, toda su descendencia lo está. En cambio, si el padre tiene el carácter en estudio, ninguno de sus hijos ni hijas lo presentará. Entonces, ¿cómo se entiende esta parte? Acá tenemos la pareja, el varón y la mujer. La mujer está afectada con esta herencia mitocondrial. Entonces, en cuanto a los hijos que ellos van a tener, tenemos acá una mujer con la enfermedad, un varón normal, una mujer con la enfermedad, un varón con la enfermedad y una mujer sana. Perdón, disculpe. Hijo. Son 3 hijos. ¿Sí? Los 3 hijos, o sea, del cruzamiento de estos dos, el 100% va a tener la enfermedad, ¿no? La mujer y varón. Los 3 han partido de la enfermedad por la madre. Pero cuando cruzamos el varón que ha sido afectado por el gen de mitocondrial con una mujer sana, vamos a ver que todos los hijos son sanos. Porque el cromosoma, el gameto, las mitocondrias del espermatozoide nunca van a entrar al óvulo de la mujer. Como nunca van a entrar al óvulo, el óvulo sano de esta mujer va a ser el que va a predominar en toda la embriogénesis. Ahora, ya para cerrar la clase, ¿sí? Vamos a ver la herencia no tradicional, llamada también atípica, porque rompe las leyes de Mendel. Rompe también un poco la ley de la teoría cromosómica también. Entonces, estos mecanismos no van a seguir las leyes de segregación de caracteres que van a permitir entender la forma en que se heredan algunas afecciones, no explicables con la genética mendeliana. Entonces, dentro de este grupo vamos a tener la impronta genómica, la disomía uniparental, y de estas dos afecciones o herencias genéticas van a producir el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. Por otra parte, tenemos también las repeticiones trinucleótidas que van a producir el síndrome X frágil y la herencia mitocondrial, la atrofia óptica de Leber. Entonces, la impronta genómica viene más que nada de la traducción
que es imprinting, ¿no? Imprinting, que es como un silenciamiento, ¿no? O sea, quiere decir que va a haber genes que van a estar silenciados ya sea por mecanismos como metilación o fosforilación. Estos genes van a estar silenciados. O sea, el gen está presente, pero debido a este silenciamiento es que aparentemente al momento de hacer la lectura, ¿no? De que el ADN vaya a ser leído por el ribosoma, ¿no? Es como que el gen no estuviera, porque está silenciado. Entonces, a eso le llaman impronta genómica. Cuando la impronta genómica, tenemos la P madre, ¿sí? Tenemos acá, cuando hay un silenciamiento en un gen de este cromosoma paterno, va a producir la enfermedad llamada síndrome de Prader-Willi. Cuando ocurre este silenciamiento en el cromosoma de la mujer, va a producir el síndrome de Angelman. Aquí lo curioso es que esta enfermedad ocurre en el mismo cromosoma, que es el cromosoma 15. Entonces, es muy casual esta enfermedad porque es en el mismo cromosoma, pero el silenciamiento va a ocurrir uno en el padre y otra en la madre. Y la enfermedad que va a ocurrir son diferentes. Por otro lado, tenemos la disomía uniparental. Disomía hace mención a que va a haber una presencia doble de un solo padre. Puede ser madre o madre. Entonces, la disomía uniparental hace mención a la situación en la que las dos copias de un cromosoma que provienen del mismo padre, en lugar de que una copia provenga de la madre y la otra copia del padre, en general heredamos una copia de cada par de cromosomas de nuestra madre biológica y la otra copia del par de cromosomas. ¿Cómo se entiende esto? Veamos por acá. Tenemos por acá un gameto normal, ¿sí? Un gameto normal y un gameto por acá también. En la meiosis, él produce una célula haploide, ¿sí? Un solo cromosoma. Por acá no hay la disyunción, no se llegan a separar las hebras, los cromosomas, las cromátides, y se quedan juntas. Entonces, cuando hay el apareamiento de la unión del cromosoma paterno con el materno, deberían haber 1-1, pero acá hay 3 cromátides. Hay una trisomía. Entonces, hay un mecanismo regulador a nivel molecular, que es el rescate trisómico. ¿Por qué rescate trisómico? Porque esta trisomía no debería ser normal, ¿no? Entonces, hay una regulación en la cual estos 3 cromátides se llegan a normalizar a 2 cromátides, pero en una de estas cigotos, una cromátide se repite, que es la de acá, ¿sí? Entonces, cuando hay una disomía, se refiere a que hay doble presencia de una cromátide parental de un solo progenitor. Entonces, esto es lo que se entiende como disomía uniparental. Por otra parte, tenemos también las repeticiones trinucleótidas, el llamado síndrome de X frágil, ¿no? Acá tenemos la imagen de un cromosoma X normal y un cromosoma X en el cual hay una repetición trinucleótida de unos islotes llamados CGG, de citosina, guanina, guanina, que hay una repetición tan exacerbada que hace que se forme como una bolsita, ¿no?, de genes fuera del cromosoma X. Entonces, esta localización es como que el cromosoma X está prontamente, o esta bolsita está prontamente a romperse, que hace alusión a ese término, ¿no?, de frágil, ¿no?, de la fragilidad. Quiere decir que en el cromosoma X hay una porción de genes que son estos, son tripletes que se han multiplicado, ¿no? Y produce esta forma en especial. A esto le llamamos el síndrome de X frágil. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy.